Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos en recibir a nuestra invitada. Se trata de la doctora Francesca Salazar. Ella es odontólogo, especialista en atención infantil y adultos, con experiencia pues en el manejo de pacientes con trastornos del espectro autista. Me parece esto un enfoque maravilloso y muy interesante desde la perspectiva de la odontología, y por eso hemos querido pues invitar a nuestra querida Francesca para que nos cuente de qué versa, cómo digamos es un enfoque muy diferente, además muy oportuno y adecuado, porque sabemos que todos tenemos un sustico cuando vamos al odontólogo, y obviamente si la persona no, digamos, le cuesta un poquito más quizás manejar las emociones, puede ser muy traumático. Así que, bueno, justamente Francesca es una joven profesional venezolana que se ha profesionalizado en temas bien importantes, como por ejemplo la anestesiología, aparte de bueno, incluso su tesis de grado versó en cuanto a las técnicas de adaptación de los pacientes con el trastorno del espectro autista en clínicas de niños y adolescentes. Esa gente bella, maravillosa venezolana que está preparada para abordar los temas de una perspectiva amplia, incluso holística, que va justamente de la mano con la posibilidad de darle el trato humano a los pacientes. Francesca, gracias por estar aquí con nosotros. Me siento súper contenta en recibirte y poder conocer un poquito acerca de ese mundo tan bello, tan mágico, que tiene una carga energética muy especial por el hecho de tener esa inclusive hasta compasión, ¿no? De saber cómo podemos tratar a las personas que son especiales. Muchas gracias a ti por traerme hasta aquí. De verdad le agradezco a todo el mundo que me está viendo. Y bueno, de verdad que este tema es muy interesante debido a que el trastorno del espectro autista abarca muchas cosas en todo el área, tanto de la salud como a veces las mismas terapeutas, psicólogos. Abarca mucho en todo el mundo porque mundialmente nacen personas con autismo. Entonces no saben cómo abocarse o cómo tratarlos, tanto en el área odontológica y en todas las áreas de la salud. Es por ello que, el trastorno del espectro autista viene siendo principalmente un trastorno neurológico que va a ser complejo debido a que va a ser un proceso para que el paciente tenga una sociabilización capaz, debido a que hay una frase que yo utilizo mucho y que, bueno, que viene desde 1992, que es de Jean Sinclair, que habla que tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. ¿Por qué? Porque es que, como hemos hablado, que el trastorno del espectro es un espectro, porque hablamos de que va a tener un gran abanico de gravedades, de síntomas y signos, porque no todos los pacientes que padecen el trastorno del espectro autista son iguales. ¿Por qué? Porque tenemos tanto el grado desde el 1 hasta el 3. El 1 viene siendo el más leve y el 3 siendo, se puede decir hasta el más común, a pesar de que es el más grave, el más complejo. Pero también te traía que desde a partir del 2018 la OMS habló de que ya el síndrome del Asperger ya no se trataba, ya no se podía diagnosticar clínicamente de forma definitiva, debido a que hablamos de que el grado 1 va a ser más leve, va a ser que ahora todo es autismo, es decir, no hay esa diferenciación con el Asperger. Claro, porque es que el Asperger viene siendo un grado 1 del autismo porque es el grado más leve, porque viene siendo una persona que en su vida cotidiana no va a necesitar tanta ayuda. Todo el mundo necesitamos ayuda al momento de nosotros crecer y desarrollarnos. Pero ya coloquialmente sí se habla del síndrome de Asperger porque esto es un proceso de sacar ese término a la sociedad. ¿Sabe? Que eso es muy complejo, pero poco a poco se va abocando a que se le llama ya el trastorno del espectro autista. O sea, ya define la Organización Mundial de la Salud dentro del tema del autismo. Exactamente. Esa condición que no era, digamos, ya no era considerada como autismo, sino otra cosa. Bueno, ahora es lo mismo. ¿En qué consiste más o menos para, digamos, ilustrarnos un poquito más acerca del tema?
¿Qué es el autismo en sus diferentes grados ahora de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Ok, en el grado 1 se va a hablar de que la persona va a ser autónoma, que va a necesitar un poco de ayuda, pero ¿qué pasa? Cuando una persona nace con el trastorno del espectro autista, puede ir como cualquier enfermedad, puede ir aumentando gradualmente si no es diagnosticada de forma precoz. Por eso es que todo tratamiento y todo diagnóstico se tiene que dar de forma precoz. Ahí es cuando llegamos de que tenemos que tomar en cuenta, nosotros como padres o como representantes, tenemos que llegar que si nuestro niño no se comienza a sentar, no nos comienza a hablar, no se comienza a parar solo, a eso de los 7, 8, 10 meses aproximadamente, ya ahí está pasando algo. Y nosotros tenemos que ir comentándole todo este progreso al pediatra, para él que nos pueda dar nuestro diagnóstico y poder tenerlo la manera del tratamiento precoz. Porque todo esto va desde tan pequeñito se puede observar. Claro que sí, porque todo esto nos va a ayudar, porque esto se va a presentar, por ejemplo, en el grado 2, en los 2 primeros años de vida, y a veces hasta antes de eso. Por eso te hablo de los 8, 9 meses que hay que estar pendiente de cómo se desarrolla nuestro niño. De acuerdo a la experiencia que tú tienes en el área específica de la odontología, ¿desde qué edad deberían ir los bebés al odontólogo, llevarlos a sus padres? Bueno, ¿cuál sería si nos para ponemos comenzar por ahí? Como desde la definición o la parte teórica, desde que están en la barriga, la mamá tiene que ir viendo cómo está ella, porque dependiendo cómo está ella, vamos a ver el desarrollo que puede llegar a tener nuestro bebé. El bebé también tiene que ir al odontólogo para ir viéndolo, cómo se va desarrollando con los maxilares, con la mandíbula, con toda la encía, cómo va poquito a poco desarrollando hasta los primeros dientes a los 6 meses, para ver cómo está haciendo también la técnica de la higiene bucal. Porque esas cosas que hay mamás que no toman en cuenta, que la higiene bucal se toma desde los bebés. Porque no es que van a agarrar un cepillo y lo van a cepillar, no, sino que ir limpiándolo poquito a poco, por lo menos con una gasita la encía, para ir teniendo una higiene bucal, y también el mismo niño va a ir desarrollándose y aprendiendo cómo va a ir su higiene bucal. Porque si no le enseñamos entendiendo esos hábitos, ¿no? También, claro, sí. Si no le enseñamos de pequeños estos hábitos, cuando ya tienen 6 años, que generalmente han llegado pacientes 6, 7 años al odontólogo por primera vez, no tienen ya ese hábito. Tú le enseñas en la primera consulta cómo es que tú vas a cepillarte. Y imagínense. ¿Y pueden llegar niños a esa edad con los dienticos ya dañados? Sí, hay muchos casos que han llegado en clínicas y en hospitales que yo he pasado, que ya tienen hasta, nosotros le llamamos pulpo y pulpe, que son tratamientos de conducto ya en niños. O sea, imagínense lo que abarca un tratamiento de conducto. Terrorífico. Bien, mira, Francesca, en cuanto a digamos, ¿cómo saben ustedes, o si ya los padres o ustedes mismos tienen las herramientas para detectar cuando un niño llega a la consulta y tiene el síndrome del autismo? Nosotros vemos los síntomas y los signos que va a tener el paciente al momento de entrar a la consulta odontológica. Porque también hay que percatarse que también están los niveles de miedo y ansiedad, porque hay pacientes que no te van a querer entrar al consultorio odontológico a pesar de que ya tienen una edad, que son más adultos. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a los signos y síntomas, que el paciente ni siquiera es apegado a su familiar, ya hay un punto de quiebre que uno tiene que tomar en consideración, de que ahí está pasando algo, porque si no vemos que el paciente no se deja ni tocar, va a tener síntomas de cosas repetitivas, por ejemplo en el grado 2, que los pacientes no se adaptan fácilmente al entorno externo que ellos tienen, porque por lo menos ellos están adaptados que por lo menos si en una semana va a ir a comer hamburguesa los viernes, todos los viernes tiene que ir a comer hamburguesa. Si tú eso le cambias el cronograma a estos pacientes grado 2 de autismo, ellos pueden llegar se le va a hacer muy dificultoso adaptarse a eso, porque ellos ya están acostumbrados a tener como que ¿Y eso es bueno o malo? Que el padre, digamos, que le haga esos hábitos tan estrictos, por ejemplo, todos los viernes ir a comer hamburguesa. ¿Es bueno o malo? ¿No es mejor variarle la cosa para que más bien...? O sea, eso es, como le estoy diciendo, tiene que ir
Porque, por ejemplo, ya desde a partir del grado 1 hasta el grado 3, ya tiene que ir con la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, porque, como hemos hablado, tienen problemas para sociabilizar. Entonces, si nosotros agarramos y lo ayudamos con la terapia de lenguaje, va a fluir más la conversación y va a fluir la parte de la motricidad. Entonces, él se va a adaptar que, mira, yo tengo que ir para el terapeuta, yo tengo que ir para el psicólogo, porque eso también tiene que ir también de la mano con los papás, porque los papás cuando le dan este diagnóstico, ellos no entienden qué es lo que le sucede al niño. Ahora, y si, por ejemplo, llega un pacientico, vamos a decirlo, a la clínica, ¿cómo sabes si el padre no te lo informa, por ejemplo? ¿Cómo hacen ustedes para determinar que hay un tema de autismo, por ejemplo? Por la actitud. Generalmente, por lo menos cuando yo trato con este tipo de pacientes que no están diagnosticados con autismo, porque pueden llegar a los 3 años, 4 años. Hay mucha gente que quizás llega y no sabe, ¿verdad? Claro, no sabe. O los padres no se han fijado en eso. Que por lo menos tú llegas con el paciente y tú lo intentas medio tocar, lo quieres ver qué es lo que tiene. Porque, como hemos hablado desde casi que del 2018, Villamizar hablaba de que el odontólogo tenía que prepararse para saber cómo pueden ser los comportamientos de estos pacientes. Tiene que ser un poquito psicólogo, ¿verdad? Porque claro. Ya de por sí a todo el mundo le da miedo. Es algo fuerte. Pero cuando llegan los pacientes que tú por lo menos los quieres medio tocar y no se dejan, y ni siquiera nada más que con el espejo tú vas a observar los dientes, o por lo menos tú quieres, para ver, abre la boca, y no quieren, ya eso son cosas que tenemos que tomar en consideración, porque ya eso pasa a los límites del miedo y de la ansiedad. Y pueden llegar, por ejemplo, a empujar la mano del especialista. Muchas veces. Hay veces que cuando yo estuve con los terapeutas aquí en Los Teques, ellos agarraban e intentaban, ya el paciente ya había acudido varias veces a terapia, e intentaban agarrar, medio tocarlos y empujaban de una vez al terapeuta, porque ellos decían que no querían ser tocados y gritaban que no me toques, porque ellos tienen como que ese desapego. Ellos no, hasta con los mismos padres, ellos no les gustan que los toquen. Qué interesante, ¿verdad? Ahora bien, una vez si llega a un niño y no quiere dejarse hacer el tratamiento, ¿cómo hacen? ¿Cómo resuelven ese problema? Ok, en ese caso nosotros agarramos y utilizamos las técnicas de adaptación que hemos utilizado desde odontología, porque no son específicamente para este tipo de trastorno, sino también para los pacientes en general, niños y adolescentes. Porque el miedo es libre, ¿verdad? Claro, porque los niveles, porque existe la escala de los niveles de ansiedad, que ahí nosotros podemos determinar qué técnica de adaptación, o es la que yo utilizo, para saber qué técnica de adaptación se le va a implementar al paciente, sea adulto o niño. Me imagino que ya llegando a ese punto, teniendo el diagnóstico y estando todo el mundo claro, ustedes deben implementar algún tipo de medidas de seguridad, algunos procedimientos. Me gustaría que en la próxima parte nos contase nuestra querida invitada, la doctora Francesca Salazar, odontólogo, acerca de todo este procedimiento. Y si eso también puede aplicar a una persona muy nerviosa, que aunque no sea autista, un niño que esté muy estresado, pudiese también tomarse en consideración para tratar de tener medidas que calmen un poco la presión del paciente, ¿no? En la próxima parte seguimos profundizando este interesantísimo tema, no se lo pierdan. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con la doctora Francesca Salazar, quien es odontólogo, especialista en atención infantil y adultos, y además con una especialización en el área de la atención a personas con autismo, especialmente niños y adolescentes. En el mundo de la odontología sabemos que el miedo es un factor muy importante que deben considerar los especialistas, pero cuando las personas tienen aparte una condición, es algo que se exacerba, que deben tomarse medidas especiales, y precisamente eso es lo que estamos conversando con nuestra invitada. Francesca, quedamos para hablar precisamente acerca de eso, ya las medidas que ustedes deben tomar, la prevención que deben tomar cuando ya se detecta que hay un paciente o que tiene pues una condición autista, o inclusive también una persona muy nerviosa. Lo que hacemos es, sea niño, adolescente o adulto, principalmente vamos a medir los niveles de miedo y ansiedad, porque con estos nosotros vamos a ver qué procedimiento vamos a utilizar, qué implemento vamos a utilizar para tener un tratamiento positivo, para no seguir traumando o seguir trabajando de forma tranquila con el paciente. Entonces medimos nuestros niveles de ansiedad, ¿cómo? Vamos a utilizar la escala dental de ansiedad,
o su sigla en inglés Skull Dental Anxiety, que eso nos va a ayudar mucho porque le vamos a hacer unas preguntas nada más con una respuesta de sí y no. Y el paciente nos va a decir que te encuentras, cuando uno le pregunta a los pacientes, ¿cómo te encuentras al momento de estar en la consulta? ¿Te da miedo a la turbina? ¿Te da el miedo al sonido de la turbina o el micromotor? ¿Piensas que cuando te estamos haciendo algo tienes ganas de salir corriendo? Todas esas preguntas nos van a apoyar a nosotros como odontólogos a saber qué técnica de adaptación vamos a utilizar para el tipo de paciente. Y por ello también en casos de este tipo de trastorno o espectro autista, vamos a tratar con los pictogramas. ¿Qué vienen siendo los pictogramas? Como imágenes de caritas felices, tristes. Todo eso nos va a apoyar para cuando el paciente no quiere hablar, que cuando hablamos de ya de un grado 2, grado 3, el paciente no se quiere comunicar, utilizamos este tipo de pictograma antes, durante y después de la consulta, para nosotros saber cómo se siente el paciente durante la consulta odontológica, si han mejorado los niveles de ansiedad y miedo, si han disminuido en todo este progreso. Y después que partimos de ahí, de todas estas preguntas, vamos a tener la técnica de adaptación exacta y idónea para el paciente. Que, por ejemplo, si están tranquilos o están un poco nerviosos, se puede utilizar la de decir, mostrar y hacer, que es como la misma palabra lo dice, es una técnica muy sencilla, que es decirle lo que se le va a hacer al paciente, mostrarle cómo puede ser el procedimiento, tanto con juguetes como a veces modelos, y hacer ya en el mismo paciente. Mostrarle todo, que esté tranquilo durante la consulta odontológica. O sea que, por ejemplo, en el caso de mostrar, de alguna manera, el especialista, el odontólogo, le está diciendo, sé lo que tienes que hacer para mejorarte y lo vamos a hacer lo mejor posible, algo así. Claro, o sea, es como mostrarle con un modelo, mira, esto es lo que te vamos a hacer. Esto no duele, esto no te va a molestar y si te llega a molestar, nosotros paramos. Esos son progresos de forma progresiva para que los niveles de miedo y ansiedad disminuyan. Debido a que el paciente ahí te va a llegar un poco nervioso, un poco ansioso, ¿y qué vamos a hacer? Disminuir eso con esta técnica de adaptación. Si un paciente, bueno, en el caso estamos tratando que tenga autismo, se pone en la mesa, o sea, allí en la camilla de especialidad odontológica, alterado, se mueve o muestra algún signo de agresividad, ¿no se puede seguir tratando de esa manera? No, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí en ese caso ya se comienza con el control dependiendo de qué tan agresivo pudiera llegar a ser, porque también tenemos la técnica de adaptación control de voz, que ahí es cuando el odontólogo va a dar como el mando, quien tiene el mando aquí soy yo. El que tiene que tener el poder aquí soy yo, tú no me puedes agredir a mí. Sin embargo, también cuando ya eso sobrepasa ese nivel, vamos a utilizar la desensibilización. ¿Qué pasa con la desensibilización? La desensibilización es un poco no es traumática, sino es un poco complicada, debido a que ahí vamos a ir poquito a poco ayudando al paciente. Si tiene que hacer muchos tratamientos al mismo tiempo, en caso de extracciones o exodoncias, ya ahí nosotros tenemos que sedar al paciente para que disminuya todo esto y no se aumente mucho más los niveles de ansiedad y miedo. Sedar es que queda prácticamente dormido. O también en casos también si el paciente se puede controlar un poco con la técnica de control de voz, y también existe la de modelación. ¿Qué pasa con esta? Esta técnica para mí es muy efectiva cuando los pacientes van por primera vez si tienen trastorno del espectro autista, o también con los mismos pacientes niños y adolescentes. ¿Qué hacemos? Mostramos un modelo de un paciente que está totalmente tranquilo, realizándose su tratamiento y que él vea que eso no le está haciendo ningún mal. Eso nos ayuda mucho a que se le bajen los niveles, más que todo ya de miedo, porque ya la ansiedad la va a tener presente ahí. Entonces disminuimos eso y entonces ahí progresivamente podemos comenzar con un tratamiento mínimamente invasivo, haciéndole limpieza, haciéndole pulidos, cuestiones poquito a poco antes de ir con los tratamientos más invasivos. O sea que es un proceso interesante y debe hacerse con calma, ¿no? Claro. No se puede hacer apurado ni presionado. En el caso de las personas con autismo, bueno, yo creo que en líneas generales, ¿verdad? Sí. Porque ese es un momento muy interesante, muy intenso para las personas cuando se están
reparando están en la cita de un odontólogo. Exactamente. También porque hay unos tratamientos que eventualmente se podrían hacer sin anestesia. Exactamente. Entonces ahí habría que considerar, por ejemplo, el umbral del dolor, ¿no? Que llaman. No, de cada paciente. Y también el nivel de miedo y ansiedad, porque si medimos que es viene más un importante paciente, el nivel de miedo. Claro, ¿por qué? Porque si viene un paciente con mucho miedo, que ya viene con traumas pasados, obviamente ya está predispuesto y le va a doler todo lo que tú le realices. Todo, a pesar de que sea una mínima limpieza simple. Ahora, fíjate que a veces a las personas, a los pacientes les indican anestesia y a veces no. ¿De qué depende esa decisión? De esa decisión va a depender también del tipo de tratamiento. Si nosotros vamos a hacer una extracción, obviamente toca anestesiar el área local, o por lo menos cuando el paciente tiene múltiples extracciones y el paciente es muy nervioso, muy ansioso, o tiene, por ejemplo, un nivel de autismo muy severo, muy grave, que es el grado 3, hablamos de que el paciente no se va a dejar tocar. Necesitamos hacerle eso porque puede causarle cualquier otra enfermedad sistémica o patológica. Necesitamos sedarlo, necesitamos dormirlo para evitar futuros problemas, futuras enfermedades que le da nuestro paciente. Hay personas que pueden tener o no, digamos que el autismo y sin embargo necesitar la sedación. No. Por cuestiones así de alteraciones y eso. No. O sea, sí, como le digo, si vamos poquito a poco de forma progresiva, utilizando las técnicas de adaptación idóneas para el paciente, y el paciente se va manejando poco a poco y se va adaptando y va teniendo esta buena experiencia positiva en el consultorio odontológico, no va a ser necesario nada de esto. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, en el caso pues de nuestra invitada Francesca Salazar, estudió aparte la anestesiología odontológica? ¿Cuál es la importancia de hacerlo de esa manera y en qué puede mejorar la atención a los pacientes con autismo? Toda la técnica anestesiológica es muy importante, porque si utilizamos una buena técnica de anestesia, nuestro paciente va a estar tranquilo, porque sabe que ya el dolor va a disminuir. Sin embargo, si utilizamos una mala técnica de anestesia, eso por más anestesia que nosotros pasemos no va a funcionar. Entonces, ¿qué va a depender también con el paciente autista? Que si el paciente autista necesita y amerita esta técnica de anestesia, él va a se tiene que anestesiar también igualmente acompañado de nuestras técnicas de adaptación, de que el paciente va a saber que se tiene que anestesiar, como llamamos nosotros en la clínica de niños, agüita mágica. Le vamos a implementar eso para que él sepa que no le va a molestar. Mientras más tranquilo esté y nosotros anestesiemos y se haga todo su procedimiento idóneo, el paciente va a tener su reforzamiento positivo y va a estar el tratamiento completado, que va a estar nuestro paciente totalmente tranquilo y uno como odontólogo, después de realizar todo este procedimiento, tenemos que dar un reforzamiento positivo y decirle, lo hiciste bien, porque ya el ser humano está acostumbrado y le gusta que le den reforzamiento positivo, que lo hiciste muy bien, que gracias por quedarte tranquilo, o cosas así que son muy relevantes para el ser humano ya en sí. Bueno, mira, me gustaría que tú nos pudieses ofrecer unas recomendaciones, sobre todo a los padres que tienen niños pequeños, primero para que estén muy pendientes de las actitudes de sus hijos y de ese tratamiento oportuno, esa vigilancia con la dentadura, que es algo tan importante. Quizás en estos tiempos modernos muchísimas personas hay mucho más acceso a la información y la gente en líneas generales está consciente de la importancia de la prevención a través del cuidado, el buen cepillado, etcétera, pero no es fácil porque es creo que hasta una cultura que hay que estar en la ciudadanía. Me gustaría que nos hables un poquito de esto. Bueno, principalmente como ya mencioné, cuando veamos que nuestro hijo tiene ya problemas al momento de la primera palabra, tiene dificultades, no callarse eso por decir ya eso es normal, porque no, tenemos que ir hablándolo con el pediatra para tener nuestro tratamiento precoz y nuestro diagnóstico precoz. En el área odontológica recomiendo mucho ir al odontólogo lo antes posible, siempre para evitarnos el miedo y el dolor que pueda llegar a tener el paciente, porque esto es muy importante y muy relevante para que también nos ayude el odontólogo a tener una técnica de cepillado idónea, una técnica de higiene idónea, y el paciente se vaya acostumbrando a que existe el odontólogo
y sepa que los dientecitos poquito a poco se van a ir mudando. Le va enseñando cosas que hay veces que los papás que no pueden enseñarle a los hijos porque no saben cómo enseñarles cómo se van a cepillar, porque tiene, qué sé yo, unos dientecitos que se le están moviendo y el niño tiene miedo. Esas cosas que cuando vamos al odontólogo, el paciente va a saber cómo lo podemos apoyar con eso. Bueno, ya en el insert de este espacio ustedes tienen los datos, pues las señas de nuestra invitada. Bueno, nos sentimos súper contentas en recibirte acá, en ver cómo una hermosa y joven profesional tan preparada y tan atenta con el manejo social también de su profesión a través de estas especializaciones tan importantes y tratar de ser lo mejor posible, que definitivamente es lo que deberíamos hacer todos los seres humanos, ser lo mejor posible en cada área. Nos gustaría recibir, bueno, tus palabras para despedirte, mi amor, alguna otra acotación que te gustaría realizar acá en este espacio, y agradecerte profundamente tu valioso tiempo con nosotros y esta interesantísima conversación y ese aporte bello que haces a la comunidad con precisamente tratar de ser un poquito más humana en tu ejercicio profesional. Bueno, de verdad muchas gracias a usted, licenciada, por esta gran oportunidad para estar aquí. Y bueno, recuerden la frase que le dije al principio: tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. Todos los pacientes con este trastorno saben que ustedes son diferentes, que son los mejores y tienen otros puntos de vista diferentes a nosotros. Y bueno, que son lo máximo como pacientes. No se crean que no están ahí como, bueno, que Dios me mandó algo malo. Véanlo como una bendición. Y bueno, igualmente para los padres, no lo vean como nada malo, sino como una bendición, que es lo máximo que le pudo haber traído Dios a sus vidas. Y que no debemos estar distraídos, siempre muy atentos, y esas cosas lo ponen uno atento. Muchísimas gracias, Francesca, de verdad, muchísimas gracias, súper contenta, bueno, compartir este momento tan bonito, tan especial con todos ustedes, nuestros queridos televidentes. Nosotros agradecemos profundamente su amable audiencia y nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.